Bienvenidos sean a una nueva edición de Sin Legalismos, su podcast legal sin legalismos, este podcast de El Marco Jurídico, donde sea que nos estén escuchando, sea en Spotify o sea que nos estén viendo el video del podcast en YouTube, en el canal de El Marco Jurídico TV. Su servidor, Marco Alfonso Sánchez, los voy a llevar de la manita en el tema que tenemos para este día, bastante interesante, en lo particular me parece bastante interesante y bueno, como ya estarán notando, vengo de gala el día de hoy, es día de clásico tapatío, así que bueno, para cuando ustedes escuchen esta grabación, ya habré sabido si ya sabré si lloré o si reí, ¿no? Con relación a este partido, pero bueno, no es el caso de este día, sino que nada más quiero hacer notar que, bueno, venimos de gala, pero así también como venimos de gala con lo que traemos puesto, venimos de gala con nuestro invitado del día de hoy. El día de hoy se fusionan dos podcasts. Y bueno, ya les estaré contando quién está con nosotros. Antes quiero recordarles con nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube como El Marco Jurídico. Por favor, pueden dejarnos ahí sus comentarios y lo mejor que pueden hacer por nosotros es compartir estos temas que espero que sean de su agrado. Y bien, el tema que tenemos para el día de hoy es, mis queridos amigos, vamos a hacer un análisis de los delitos informáticos y para eso está mi nuevo amigo Cristian Canales de Barra Legal Podcast. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco tu tiempo para Sin Legalismos, el podcast. Y bueno, ya lo decía, estamos ahora fusionando dos podcasts legales y esperemos que sea de su agrado para que puedan ayudarnos a compartir el podcast tanto de Barra Legal como Sin Legalismos. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias. De antemano, pues otra vez comentarte agradecimiento muy amplio por esta bienvenida y tal cual lo dices, en efecto, fusionar dos podcasts para el día de hoy es un gran trabajo. Te agradezco la invitación, te agradezco este acercamiento y pues bueno, el día de hoy, como tú dices, tenemos un tema bastante interesante. Entonces, más allá, pues tú me indicas. Excelente, Cristian. Antes que nada, me encantaría que nos contaras un poquito de Barra Legal. ¿Qué te inspiró para poder iniciar un podcast como el que tienes tú presentando? Bueno, pues Barra Legal Podcast realmente nace hace un poco más de un año y la idea es precisamente el tener algo que decir. Ya lo comentábamos en algún momento y es que el derecho nos da para prácticamente tener una injerencia en una gran cantidad de asuntos. Eliminando la política, eliminando algunos otros, sabemos que realmente el derecho está en cualquier parte, está en cualquier momento de nuestra vida, muchas veces ni siquiera sabemos que está ahí y mucho más allá de llevarlo realmente en un punto formal, por llamarlo de alguna manera, la intención de Barra Legal Podcast es que podamos tener una gran variedad de elementos que nos permitan saber precisamente cuándo es que nosotros tenemos esa inclusión de este ámbito jurídico. Puede ser desde que estamos hablando de un menor, estamos hablando de nuestra vida. Muchas veces, por ejemplo, sabemos que tenemos una intención con una persona, casarnos, pero ¿cuáles son realmente todas estas intenciones? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Qué nos puede generar a favor, en contra? Muchas veces sabemos que esta cuestión de los sentimientos nos va a determinar a nosotros como humanos, sin embargo, pues muchas veces no pensamos en lo que hay más allá. La intención real de Barra Legal Podcast es justamente que nosotros podamos tener ese acercamiento, no de una manera tan formal o tan cuadrada como normalmente se hace con los abogados, que pues bueno, justamente la intención es, repito, es tener nosotros una posibilidad de acercamiento con todas las personas. Mira, pues compartimos visiones porque, pues precisamente, ya te decía fuera de la grabación, tanto Barra Legal como Sin Legalismos tratamos de llevar nuestra manera de percibir el derecho y como tal como lo has dicho, el derecho lo podemos encontrar
en todos lados, tanto en nuestras acciones como en nuestras omisiones, que es parte también importante, clave de lo que vamos a hablar el día de hoy, mis queridos amigos, son los delitos informáticos. Ya lo platicábamos mi querido Cristian y yo, su servidor, fuera de la grabación, que este es un tema que se presta para quizás varias sesiones y quisiera de una vez comprometer a Cristian para que se venga con nosotros a poder platicar más a fondo de este tipo de temas que pueden ser de antemano muy actuales y que, bueno, hay inmensas lagunas legales que explicar y que atender. Así que empezando, me encantaría que pudiéramos llegar a una definición de delitos informáticos, Cristian. ¿Pudieras primero decirnos para las personas que nos escuchan qué es primeramente un delito? Ok, claro que sí. De una manera sumamente formal, el delito es una acción u omisión que sanciona la ley penal. Para efectos, lo que nosotros entendemos como una acción o una omisión es ejecutar un hecho o un acto que integre la voluntad, es decir, que es un acto volitivo y que además ese acto sea generador de un resultado que dañe socialmente a un grupo de personas o que dañe a una persona. Cuando nosotros hablamos de las omisiones es cuando nosotros dejamos de hacer algo que estaríamos obligados a realizar por ley. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que debe de garantizar a otra, por ejemplo, la seguridad. Ejemplo, cuando tenemos a un padre que tiene a un hijo menor o una hija menor de edad y que además ese padre es el garante, por tanto, él debe de garantizar educación, bienestar, salud, esparcimiento, etc. Cuando se deja de hacer esto, entonces estamos hablando directamente de una omisión. Entonces, si nosotros acercamos justamente esta acción y esta omisión y la cruzamos con lo que sanciona la ley penal, lo que sanciona la ley realmente son hechos futuros, inciertos. No sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos siquiera si se va a dar o no se va a dar ese hecho que la ley está diciendo. Por ejemplo, hablaríamos del robo. Y es que déjame decirte que en este sentido, por ejemplo, el robo, que es la apropiación de un objeto mueble sin permiso de quien legalmente pueda otorgarlo, eh, no solamente puede ser de un objeto. Pudiera ser que nosotros estuviéramos hablando, ya entrando en materia de delitos informáticos, del robo de la identidad de una persona. Y ahí ya no estaríamos hablando de un objeto físico, mueble, ya no estaríamos hablando de un celular, ya no estaríamos hablando de un reloj, por ejemplo. Estaríamos hablando del robo de identidad que algunos estados lo llaman así y algunos otros lo registran como el robo, perdón, como la suplantación de identidad. Entonces, para efectos rápidos, digamos, cuando nosotros hablamos de los delitos informáticos, son todos aquellos actos principalmente, todas aquellas acciones que tienen la tendencia a obtener a través de un medio informático, llámese una computadora, un teléfono celular, un programa informático, principalmente datos de una persona para con base en esos datos generarle un daño patrimonial o puede ser también un daño directo a su persona. Por ejemplo, tendríamos diferentes gamas de delitos, ¿no? Por los bienes jurídicos tutelados pudiéramos hablar de aquellos que lesionan el patrimonio, ya dijimos, el robo, la suplantación de personalidad, o por ejemplo, aquellos delitos informáticos encaminados a dañar a las personas en cuanto a su vida íntima o en cuanto a su honor incluso, y pudiéramos mencionar aquellos relacionados directamente con la ley Olimpia, la violencia digital, la publicación de estas imágenes o de estos videos o grabaciones o fotografías que pueden ser de orden sexual íntimo y además muy aséptico en este caso porque hablamos de solamente dos personas,
si se publican, estamos hablando de violencia, por ejemplo, digital. Incluso pudiéramos llegar también al caso de hablar acerca de el famoso ciberterrorismo, pero ya estamos hablando a niveles macro y también sería un delito de carácter informático. Pero perdóname, Marco, ya me No, extendí bastante. no te preocupes, no te preocupes, mi querido Cristian. Yo quisiera ayudarte con la definición de informática para que le vayamos dando forma a nuestro análisis. Muy bien, entonces déjame ahí echarte la mano, mi querido Cristian, con la definición de informática para que podamos ir conceptualizando la definición de nuestra definición, podríamos decirlo así, de delitos informáticos. Y bien, la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible, que nacen del tratamiento de información por medio de ordenadores o podríamos decirlo de otra manera, computadoras. No dejando de lado la definición también de Internet, que bueno, básicamente sin Internet no podríamos siquiera estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, Cristian, y es que básicamente no me voy a meter en tecnicismos, no me quiero meter en problemas. ¿Qué es el Internet? No es nada más que la conexión de estas computadoras en la red de redes que se le llama Internet. Es una red mundial donde por medio de las telecomunicaciones que ofrecen los estados, se obtiene la comunicación entre estas computadoras. Y bien, en base a lo que tú nos venías diciendo, Cristian, que nos diste hasta ejemplos de algunas conductas que están, digamos, establecidas como conductas susceptibles de penas a través del derecho penal, podríamos llegar, si tú estás de acuerdo conmigo, a que la definición de delitos informáticos son todas aquellas conductas antijurídicas que, que son, como ya lo decía, susceptibles de una pena a través del derecho penal y bueno, que estas conductas hayan sido hecho a través o haber utilizado los medios informáticos, ya sea como método, ya sea como medio o ya sea como fin, ¿no? Entonces, no sé si pudiéramos acordar en que estamos en la misma sintonía con relación a esta definición. Claro que sí, es correcto. De hecho, nosotros tendríamos que identificar también que además de la definición que das correctamente de informática, hay que integrar justamente que hay algunas conductas, de hecho, también ilícitas, o bueno, son medios preparativos realmente para poder llegar a la comisión de un delito informático, en los cuales ni siquiera realmente se ha utilizado un medio informático como un programa o el Internet o se ha hecho el hackeo siquiera de alguna cuenta, puesto que incluso, como lo comentábamos previo a esta grabación que estamos haciendo, realmente la cuestión es que cuando se tiene la ingeniería social, hablamos de obtener los datos de las personas para que con esos datos personales se puedan cometer los delitos informáticos. Comentábamos hace un momento precisamente el hecho de que dentro de algunas de estas técnicas existe justamente el famoso recolector de basura o recolector de información, en el cual, pues si nosotros no destruimos, por ejemplo, esta información, ya sea de recibos telefónicos, recibos de celulares, o por ejemplo, si tampoco destruimos, o por ejemplo, las famosas comunicaciones que nos hacen los bancos, donde nos dan estados de cuenta, que incluso todavía se dan vía, pues, correo, Físicos. exacto, físico. Si no se destruye esa información, realmente existen personas que se dedican a ir a la basura y comenzar a sacar toda esta información y a cruzarla. ¿A qué me refiero con cruzarla? A que tú tienes, por ejemplo, información donde viene tu número telefónico, tu número de celular, viene tu nombre completo, viene incluso tu dirección, y además esto lo cruzas directamente con la información que pueda salir de esta comunicación del banco, de estos estados de cuenta. Y entonces, cuando te llaman por teléfono, cuando comienzan a mandarte algún mensaje de texto diciendo que se ha utilizado tu tarjeta de crédito para realizar alguna compra, pues digamos 20,000 o 30,000 pesos, por ejemplo, tú entras en automático a través de esta ingeniería social en un estado de
de angustia, de miedo, y en automático comienzas a soltarle la información a la persona que te está llamando. Ahí todavía no se ha cometido el delito, estamos hablando de un medio preparativo. ¿Pero por qué se da esto? Precisamente por un error nuestro en donde no tuvimos la precaución o el cuidado justamente de destruir esta información que, además de ser personal, es patrimonial. Entonces, si esta persona finalmente, con esa información que ya obtuvo después de la llamada, ahora sí está en la posibilidad de utilizar un programa para hacer hackeo de ya sea tu cuenta de correo electrónico, a donde va a estar ligada tu cuenta, por ejemplo, de banco, existe una gran posibilidad incluso de que puedan hacer ahora sí un daño patrimonial, y ahora sí estaríamos hablando realmente de la comisión de un delito informático. Hay que, en ese punto, hay que estar muy claros también en que la mayoría de los delitos informáticos únicamente utilizan a los programas, al Internet, realmente como un medio comisivo. Es decir, si nosotros hablamos del robo, de suplantación de la identidad de una persona, nosotros a través de la vida digital ni siquiera necesitaríamos tener a esa persona presente para que pudiera hacer el uso de esta información. Y es que cuando nosotros hablamos de la suplantación de la personalidad, realmente la mayoría de trámites actualmente pueden hacerse vía digital. Entonces, ahí es justamente donde sabemos que el medio comisivo es únicamente estos programas, justamente para poder ya sea dañar el patrimonio, disminuir el patrimonio o dañar la imagen de una persona, ¿no? Pero como lo hablábamos fuera de la grabación, que te decía, bueno, que no hay al final un acuerdo, digamos, entre los juristas de si en realidad estamos hablando de un delito informático o estamos hablando de una conducta ya tipificada en los diferentes códigos penales. Por ejemplo, en este caso, podríamos hablar que es un fraude, ¿no? Por decir algo, Claro. la utilización de los medios, digamos, de la información personal de una persona, la información bancaria de una persona, y bueno, utilizar esa información bancaria y ahora sí, lo llevamos a una base de datos y a través de algún hackeo poder llegar a afectar patrimonialmente a esa persona, ¿no? Pero al final estaríamos hablando como tal, ¿tú cómo lo encasillarías? ¿Como un delito informático o ya como un delito, una conducta ya tipificada por el derecho penal? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Creo que hay un hueco en la ley, hay por ahí bastantes situaciones que tendrían que cubrirse. No pudiera yo decir que es una vacatio legis realmente, sino más bien estaríamos hablando de una falta de adecuación de la legislación, porque incluso si nosotros nos vamos directamente al tipo de fraude específico, no podríamos encuadrarlo, tendríamos que hablar del fraude equiparado, por ejemplo. Y ahí sí pudiéramos utilizar que el medio comisivo sería justamente el medio informático. Sin embargo, como tú bien dices, efectivamente no tenemos todavía esa separación realmente, porque todavía los códigos no están justamente adecuados para esta realidad informática que se nos vino prácticamente encima después de hace 3 años con la Claro, situación de la pandemia. y se ha, digamos, agravado, ¿no? Esa situación a raíz de la pandemia, porque, bueno, a lo mejor los delincuentes tenían mucho más tiempo que detrás de sus computadoras como nosotros. Y pero antes de que nos adelantemos, yo quisiera, para las personas que no sepan, si nos podrías ayudar a diferenciar cuál es la diferencia entre un fraude, ¿cómo me dijiste? ¿Fraude específico? Y Ujú. fraude ¿qué me Un dijiste? fraude equiparado. Equiparado, perdón. ¿Cuál podría ser la diferencia para que pudiéramos terminar de entender la idea? Los medios a través de los cuales se está generando. Cuando nosotros entendemos realmente un fraude en específico, naturalmente, como lo define la propia norma, hablamos de que a través del engaño, una persona hace uso de esta ingeniería social que decíamos, que realmente es antropología y es arqueología lingüística, para poder hacerse de determinado tipo de información y utilizarla con este engaño para acceder a un lucro indebido. Ahora, cuando nosotros hablamos de un fraude equiparado, estaríamos hablando de los diversos medios que pueden utilizarse para obtener ya sea ese lucro indebido o, por ejemplo, un beneficio.
Esa sería realmente la diferencia en cuanto a ambas denominaciones. Pero la realidad es que también nosotros tendríamos que identificar dentro de toda esta gran gama de actividad en específico en qué estado estamos, por ejemplo, clasificando este delito, porque realmente todos los estados de la federación tienen una forma distinta de llamarlo, incluso lo comentábamos también fuera de grabación. Existe en algunos estados el robo de identidad y en algunos otros la suplantación de la personalidad. Y entonces, aun y cuando en esencia estamos hablando de la misma definición, el concepto legal no es el mismo. Y ahí es donde entraríamos de facto en el primer problema, porque puede ser que ahora con toda esta cuestión de las redes sociales y además de que el Internet es universal y es prácticamente atemporal, nosotros pudiéramos estar generando, incluso te podría decir, concursos reales, concursos ideales de delitos, independientemente del lugar del mundo en donde nos encontremos. Y entonces ahí también entraríamos en una problemática, porque bien podría ser que el delito se geste en Sonora y se cometa, bueno, se concluya realmente esta conducta delictiva, por ejemplo, en Toluca o en Guadalajara, ¿sí? Entonces, Y incluso podríamos irnos todavía más allá, Cristian. O sea, y eso nos llevaría a un problema incluso internacional, ¿no? Porque bien pudiera ser que un fulano en Singapur me esté cometiendo un fraude aquí en Guadalajara, por decir el caso, ¿no? Es básicamente lo que nos estás queriendo decir, y eso ya estaría fuera incluso de las leyes mexicanas, ¿no? Entonces creo que también por ahí está bastante interesante porque ya hay un conflicto entre legislaciones también internacionales, podría darse el caso, ¿no? es correcto, incluso actualmente la ONU ya está trabajando precisamente para poder realizar algún protocolo a nivel internacional y poder establecer los cánones básicos para señalar cuando haya un delito informático a nivel internacional. Incluso pudiéramos hablar acerca del famoso ciberterrorismo. En este sentido, el ciberterrorismo tiene mucho que ver precisamente con el miedo que se infunde a las masas o incluso con el control de masas. Pudiéramos hablar no solamente de sectas, sino de grupos políticos, e incluso pudiéramos hablar de algunos grupos que por su ascendencia o incluso por su propia naturaleza tienden a desarrollar determinado tipo de actos y que pueden ser influenciados y movidos por una sola persona para que cometan un acto delictivo. Y no necesitas más que, por ejemplo, Zoom, Teams, Meet, o por ejemplo, creo que se llama MySpace Sí. de Twitter. Entonces, aquí el problema realmente es que estaríamos ante dos figuras delictivas totalmente distintas. Una de ellas efectivamente pudiera ser ciberterrorismo, en el caso en el que, por ejemplo, este tipo de medios se utilicen para generar algún delito en masa, o por ejemplo, cuando el delito ya esté fraguado y estemos hablando de una apología del mismo. Y entonces volvemos al mismo punto. Existe una falta de adecuación y una falta de legislación real para que todo este tipo de actos realmente estén regulados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque la mayoría de ellos precisamente tienen que ver con la influencia que se gesta no solamente en México. Incluso tú te recordarás que hace unos pocos años estaba todavía Donald Trump en la presidencia, se hablaba de unas comunicaciones en Rusia, justamente, en donde se tuvo bastante influencia para poder decantar la presidencia, donde estaban en aquel entonces como candidatos Hillary Clinton Y el propio Donald Trump. y el propio Trump. Entonces, esa situación generó una grave problemática, no solamente de ciberterrorismo, sino además de comprometer la seguridad nacional de ese país por el efecto del espionaje que se generó durante esos comicios de elección, ¿no? Sí, Entonces, entonces, fíjate que es bien interesante lo que estás comentando, porque de igual manera yo creo que parte de la problemática es esta falta de actualización en la legislación. Creo que ese es parte del problema, ¿no? Y bueno, como tal, otra parte del problema sería esta falta de acuerdos, digamos, internacionales, ¿no? En la que, bueno, no hay
ni siquiera como tú lo decías, un canon de qué se podría tipificar como tal, como delito informático y qué no, ¿no? Es correcto. Desafortunadamente, también hay una traba en este sentido a nivel internacional, y es que todos los países, incluso todas las localidades, sabemos que tenemos formas y costumbres totalmente distintas. Entonces, habrá algunos estados que sí puedan permitirse algunas actividades, algunos otros que vean de manera negativa algunas otras. Incluso me atrevería yo a decirte, si, para poner un poco el ejemplo en la mesa, hablemos de OnlyFans, hablemos de Fansly. Ahí tenemos uno de los grandes ejemplos justamente de la tolerancia de los estados ante la comisión de algunos delitos o la apología de los mismos, y los estados están permitiendo, los estados están tolerando. Incluso hay casos que se han hecho virales, sumamente famosos. Recuerdo yo por ahí el de alguna profesora de Estados Unidos que declaraba ganar alrededor de $100,000 mensuales una vez que abrió su cuenta de OnlyFans. Eh, y pues bueno, si nosotros nos ponemos un poco estrictos en ese sentido con las conductas, bien pudiéramos hablar de corrupción de menores o Claro, pudiéramos hablar incluso de pornografía. Eh, claro, Teniendo en cuenta precisamente el hecho de que la información está ahí, el medio que es la computadora y el internet están ahí, y es tan fácil como simplemente hacer una cuenta y decir, bueno, tengo más de 18 años, te registras con el número de año con el que supuestamente has nacido, y estarías utilizando este tipo de cuentas. Entonces, cuando realmente nosotros entramos e identificamos todo este tipo de situación en donde, como te comento, se tolera por los estados, estaríamos ante una traba real para poder hacer una regulación a nivel informático de este tipo de conductas. Y volvemos otra vez al punto. Entonces, ¿el delito informático es un medio o es un fin para claro. cometer un delito, como tú bien comentabas, que ya está justamente en el propio Código Penal? Por ejemplo, hablaríamos de algunos delitos que están relacionados, como la revelación de secretos, los delitos contra la intimidad, hablaríamos de delitos contra el honor, acoso sexual, violación. Bueno, hay muchísimos en ese aspecto. Con el ejemplo que estabas diciendo de OnlyFans, por ejemplo, se da otro de las problemáticas que yo logro captar es que también los programas informáticos y como tal, el mundo cibernético le lleva pasos agigantados a las legislaciones internacionales, y en ese sentido, pues, es la imposibilidad y el surgimiento de lagunas casi interminables, ¿no? Por eso creo que también es importante la actualización de las legislaciones para poder detectar este tipo de problemas, como tú lo estás diciendo, que hasta que no sucede algo realmente grave es cuando empiezan digamos, a encenderse las alarmas, ¿no? De los diferentes estados, y comienzan a actuar, ¿no? Que seguramente en otras entidades, no sé, no estoy tan actualizado aquí en México, pero seguramente ya estarán tomando cartas en el asunto, ¿no? Es correcto. Fíjate que incluso ya hay en algunos puntos a nivel internacional precisamente toda esta estructura de, no me gustaría llamarlo espionaje por parte del Estado, sino más bien como una especie de construcción de nuevos bienes jurídicos tutelados del Estado. Déjame platicarte que John Yoo, quien fuera hace muchos años el fiscal general para Estados Unidos, por allá del 2000, 2001, con esta cuestión de las Torres Gemelas, que seguramente identificarás el dato del que te hablo. Claro. Una vez que aconteció este hecho, en donde pues fallecieron un gran número de personas, John Yoo precisamente utiliza los famosos manuscritos de tortura justificada, tal cual te lo estoy comentando, tortura regulada, y lo que buscaba, lo que pretendía con este tipo de manifiestos, si me permites llamarlo de esta manera, es que si tú entrabas, por ejemplo, a un buscador, Google, Yahoo, Bing, el que fuera, y utilizabas palabras como bomba, religión, holocausto,
Este buscador en automático redirigía la información al FBI, a la CIA, y se cruzaba toda esta información de estados de cuenta bancarios, viajes, por ejemplo, en migración, tu información de migración, tu información de trabajo, por ejemplo, y todo tu historial de búsquedas. Con esto se hace un perfil y se identifica en Estados Unidos a todas aquellas personalidades potencialmente riesgosas para la seguridad no solo del Estado, sino de los ciudadanos. Entonces, efectivamente los estados lo han estado haciendo desde hace una gran cantidad de tiempo. Sin embargo, la problemática es que nosotros, por ejemplo, como ciudadanos de a pie, no estamos realmente enterados de este tipo de situaciones. Claro, porque al final, pues, como lo venía diciendo, ¿no? Si para los propios estados puede ser a lo mejor campos todavía por descubrir, ahora un simple mortal como tú y como yo, puede ser también incluso todavía este tipo de temas como el que nos estás diciendo, complicados de poder comprender, ¿no? Pero bueno, ya para ir concluyendo esta edición y desde ahorita te comprometo para que te vengas otra vez a platicarnos más con relación a estos temas súper interesantes. En lo particular me parece muy interesante porque precisamente esos son campos que todavía nos cuestan trabajo digerir y pueden ser incluso campos importantes para que los abogados podamos enfocarnos y poder especializarnos, porque es prácticamente lo de hoy, ¿no? No me dejarás mentir, Claro. Claro, ¿verdad? sí. Actualmente lo decías de una manera perfecta, el hecho de que nos lleva pasos gigantes la tecnología en relación a lo que nosotros tenemos como legislación. Yo, cuando me hiciste esta invitación, recuerdo todavía cuando estuve por allá en la maestría y uno de los primeros libros sobre delitos informáticos que yo me leí en aquel entonces era justamente uno de Andrés Campoli, por allá del 2004, 2005, y ya en aquel entonces ese libro era anticuado para la época. Al día de hoy, con todo lo que nosotros tenemos y lo poco que hemos mencionado en este espacio, realmente hay muchísimo que hacer. Sin embargo, creo que la parte importante antes de que se tenga que generar una denuncia por un delito de tipo informático, por ejemplo, en relación a la ley Olimpia, en relación a delitos patrimoniales o la propia intimidad de la persona, es que somos nosotros los dueños de la información y como tal tenemos que resguardarla de la mejor manera posible y todo aquello que nos pueda generar una fuga de información, definitivamente eliminarlo. Algunos de los puntos base para poder proteger tu información, por ejemplo, en correos electrónicos o en cuentas que tú tengas abiertas de manera informática, es que siempre tengas, por ejemplo, un certificador de 2 pasos o que, por ejemplo, siempre tengas un doble candado para poder ingresar a tus cuentas con un número celular o un mensaje de texto y eso te reduce en gran cantidad las posibles incursiones no deseadas, ¿no? Sí, lo dices perfectamente. Ya lo platicábamos fuera de la grabación, que parte de, digamos, de las posibles soluciones a todo este tipo de ilícitos es la prevención. Precisamente lo que tú nos estás diciendo son cosas que quizás sencillas y que quizás ya las practicamos y sin saber, ¿no? Dices, pues está más seguro para que no me chequen los mensajes, ¿no? Y quizás ya estás protegiéndote de cierta manera de personas que sí están buscando tratar de provocar un daño, ¿no? Y Sea no cual hablamos sea, de la esposa. sea cual sea el daño del que estemos hablando, ¿verdad? Claro. Cristian, pues me da mucho gusto que hayas estado con nosotros en Sin Legalismos. Ya te comprometí para que vuelvas a contarnos más y que podamos platicar un poquito más a fondo de este tema que nos puede dar para varias sesiones y para diferentes, digamos, subtemitas de este tema que es los delitos informáticos. Te agradezco mucho por estar con nosotros en este día. Al contrario, Lick, muchísimas gracias a ti por la invitación y claro que sí, estoy en el entendido de que regresamos. Esperamos comunicación contigo y nuevamente te agradezco esta invitación y el espacio que me brindas.
No, hombre, que gracias a ti, gracias a ti. Y antes de que se me olvide, Cristian, tus redes sociales, ya habíamos dicho, barra legal, mis queridos amigos, podcast, estás en Spotify, si no me equivoco. Es correcto, estamos en bastantes redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos también en iVoox, en Google Podcast, en iTunes en Podcast también y en Google Podcast. Excelente, No excelente. sé, Ya nos escucho. encuentran como, Perdón, te interrumpí. perdóname, sí, nos encuentran como Barra Legal Podcast en cada uno de ellos. Excelente, excelente. Cristian, muchas gracias y muchas gracias amigos por haber estado con nosotros. Les recuerdo, estamos cada viernes publicando nuestro podcast, así que no se pierdan nuestro podcast legal cada viernes en punto de las 10 de la mañana y además apoyen nuestro contenido entre semana en el marco jurídico. Vamos a estar publicando, ya se la saben, diferentes cortos de los podcasts que tenemos cada viernes. Así que nos despedimos, pero volveremos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, Cristian. Muchas gracias.